Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en su programa En Contextos del diario Ultimátum, con la intención de platicar con ustedes sobre los temas más importantes que nos aquejan, tanto a nivel local, nacional, por supuesto, en el contexto internacional. Pues hay muchos temas, pero como siempre iniciamos reconociendo a todos los médicos y enfermeras que luchan para enfrentar este tema que cada vez se convierte en quizá el tema más importante de la historia de la humanidad de los últimos tiempos. En México hay 456,000 contagios reconocidos, 40,000, más de 49,000 muertos. Estamos a punto de atravesar la línea psicológica de los 50,000 muertos, ¿no? En Chiapas, 5,680 casos se reportan y 480 defunciones. Pues a todos los que han perdido un ser querido les enviamos un abrazo de consuelo, y a los que tienen un enfermo ahorita que lo están atendiendo, un abrazo de esperanza, esperando que se recuperen muy pronto. Por supuesto, nuestro reconocimiento, como decíamos, a los médicos y enfermeras que enfrentan esta pandemia. El mundo vive hoy unos peores momentos porque ha tenido consecuencias que ni siquiera se esperaban. Algunos de ellos son parte de las noticias que analizamos el día de hoy. Miren, les voy a poner voy a poner sobre la mesa una serie de temas, y mis compañeros pues ya los harán, y usted en su casa nos podrá dar su opinión y proponer algunos más. Muy buenas noches, Mariqueta, ¿cómo estás? Maestra Mariqueta Morelo, prende tu micrófono, por favor. Muy buenas noches, gracias. Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás en la penumbra? Sí, oye, es que fíjate que me cambié de lugar y resultó peor. Bueno. Son circunstancias por las que atravesamos hoy en esta nueva realidad. Maestro Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, maestra Queta. Buenas noches, Juan Carlos. Gusto en estar con ustedes. Le mandamos un saludo a nuestro compañero y amigo Ricardo del Muro, donde quiera que esté. Seguramente en los próximos días estará con nosotros en este programa de En Contextos. Pues los temas que quiero poner sobre la mesa para que ustedes me ayuden a desglosar son los siguientes. Y si, por supuesto, hay alguno más, se acepta, ¿no? Fíjense que la Red Nacional de Presidentes Municipales se unió a la petición que hicieran 9 gobernadores para solicitar la renuncia de Hugo López-Gatell por las variaciones y por la forma en la que ha llevado la estrategia para combatir la pandemia. Otro tema que ha causado mucha contradicción y que hay muchas opiniones, y seguramente hoy tendremos aquí sobre la mesa varias de ellas. El anuncio que las clases serán por televisión, las clases de la educación básica serán por televisión, todo un tema que hay que analizar. Otro que también está hoy en el ambiente político, se filtra por ahí que Emilio Lozoya habría dado ya el nombre de algunos senadores, básicamente, pero del Partido Verde Ecologista, que estarían involucrados en el tema de la corrupción, sobre todo en el tema de la reforma energética. Se anuncia también por parte del presidente de la República una nueva reforma energética que se presentaría en los próximos meses, o quizá muy, muy pronto, en las próximas semanas. Y la noticia que ha sembrado hoy el mundo político, las filtraciones, que creo que más que filtraciones son más bien denuncias directas que está haciendo el secretario del Medio Ambiente, señalando todas las confrontaciones que existen al interior del gabinete de AMLO y lo que él llama la cuarta transformación, que va en un naufragio prácticamente. ¿Por dónde empezamos, Mariqueta? Tú como mujer te vamos a dar el inicio de esto. ¿Cómo ves? Sí, pues creo que las declaraciones que hizo el secretario de la SEMAN, ¿verdad? Víctor Toledo, pues causaron cierto estupor. Por un lado, siempre ha habido conflictos y fricciones entre los secretarios de Estado. A veces nos enteramos de lo que pasa, en ocasiones estas quedan en la secrecía, y hoy sí fue una sorpresa. Y él manifiesta que ha tenido diferencias con varios de los secretarios, con la secretaria de Energía, pues por la cuestión de las energías limpias, con el de Agricultura, por el uso de ciertos herbicidas, pero más que estas pequeñas fricciones, él habla que como que la cuarta T no es lo que se ve, ¿no? Que son apariencias, que hay realmente al interior
al interior del grupo que está gobernando, desavenencias que en un momento dado pues impiden que cada uno cumpla con su papel, ¿no? Por estos enfrentamientos, ¿no? Fíjate que de lo que dice el secretario de Medio Ambiente, yo quisiera resaltar tres cosas. Juan Carlos, a ver si coincidimos. Una, señala muy claramente a Romo, ¿no? De estar determinando y acaparando mucho poder y metiéndose en las atribuciones de las distintas secretarías. Dos, hay que ubicar al secretario de Medio Ambiente como una persona que viene de la academia y de la posición crítica del medio ambiente. Y tres, la incompatibilidad de programas en un proyecto de nación que por un lado, como él dice, avanzan para la parte del mantenimiento de rescate y del, pues, por supuesto, de ecosistemas más amigables, y por otro lado, proyectos que promueve la Secretaría de Agricultura que son mucho más agresivos para el medio ambiente. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Esos son tres temas que derivaría. ¿Habría algunos más? Mira, yo creo que sí, el asunto va más de fondo. Sí. Tiene que ver con que el presidente, mira, esto sucede en el ejercicio del poder. A mí me ha tocado vivirlo con gobernadores, donde luego la agenda de lo urgente. Te cortaste, Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, Gilberto Zavala, maestro, ¿estás en la línea mientras? Sí, sí estoy acá. Ya decía Juan Carlos, vamos a dejarlo que él elabore, seguramente regresaremos con ello, pero ¿qué rescatarías tú o qué resaltarías de lo que dice o lo que dijo hoy el secretario de Medio Ambiente? Mira, a mí me parece que efectivamente habría que tomarlo desde la perspectiva de lo que el secretario es, en términos de lo académico, escribe, es crítico, y pues bueno, creo que es la primera vez o la primera ocasión que está en el servicio público del gobierno federal y que hasta cierto punto pudiera existir en él un desencanto por lo que creía en términos de la visión de la 4T, y a partir de ahí yo creo que este gobierno pues no es tan, no lo hemos visto tomando decisiones, por ejemplo, que tengan que ver con sacarlo, sustituirlo, sino han habido cambios a partir de renuncias propias de secretarios o de funcionarios de primero o segundo nivel. Pero por diferencias, ¿no? Por diferencias. Yo creo que sí son diferencias por el estilo que tiene el presidente de gobernar y de hacer el ejercicio de su propia visión. Y en esa particularidad, a mí me parece que es incómodo porque las facultades que una secretaría tiene no son lineales, no son en esferas de competencia, sino se inscriben más en el momento en el que el presidente toma o recupera las problemáticas, y a quien tenga a su lado es efectivamente quien ejecuta, quien indica, quien ordena. Y ahí están, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía, pues lo administra y lo tiene el ejército. Fíjate, maestro Zavala, que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establecen con claridad cuáles son las atribuciones y las competencias de cada secretaría, como tú lo sabes. Y lo que hace el presidente de manera muy recurrente es que le otorga atribuciones a una secretaría que no le corresponde. Voy a mencionar algunas. Cuando se creó o cuando se anunció el Consejo de Salubridad General, por ejemplo, el artículo 73, fracción 16, señala quién lo debe integrar. Hay una ley de salud, hay una ley reglamentaria, hay reglamento para la aplicación de este grupo auxiliar, que es el Consejo de Salubridad General. Sin embargo, el anuncio vino del secretario de Relaciones Exteriores, o sea, algo completamente fuera de lo tradicional. Así es. Ya mencionabas tú ahorita la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en muchas atribuciones más. ¿Esto es el punto al que se está refiriendo hoy el secretario de Medio Ambiente? ¿Sientes, Gilberto? Yo creo que sí, mira. Yo creo que sí, porque él advierte que la perspectiva, esa es mi percepción, que la perspectiva, la ilusión o
la esencia de una transformación, de una cuarta transformación de la República, me parece que transitaba teóricamente desde una perspectiva de un gobierno cercano, de un gobierno efectivamente dinámico, atento al sector público, a la ciudadanía, a las personas, pero que hay decisiones, o la mayoría de las decisiones las toma el presidente y no son decisiones colegiadas o normativas, sino, yo no le llamaría ocurrencia porque sería una grosería, sino el presidente las toma como viene y se apoya inmediatamente y son instrucciones y se acatan. Y yo creo que ese es el inconveniente que han tenido varios funcionarios a partir de que el presidente es el centro, el presidente trae la ruta y la cercanía social, es el presidente quien trae la visión, es el presidente todo, pues, y eso es estilo. ¿Qué opinión te merece esta situación, Mariqueta? Sí, mira, yo quería comentar algo más. Él vuelve a traer a colación el tema de la cervecera, ¿no? Y señala que un subsecretario de gobierno, no dice, de gobernación, perdón, no dice el nombre, los invitó a 5 secretarios a que estuvieran a favor de la cervecera, ¿no? Se filtró antes, fue Peralta, ¿no? Sí, y entonces uno dice, aparentemente el presidente respondió a una consulta del problema del agua en la zona y en base a eso se tomó la decisión. Y lo que nos dice el secretario, por otro lado, es que al interior del grupo, pues, hubo presiones para que la cervecera se quedara, ¿no? Entonces, tenemos 2 versiones del mismo asunto, ¿no? Buen punto. ¿Qué es lo que está pasando al interior del gobierno? Del gabinete. Juan Carlos, ¿ya estás en línea otra vez? Sí, hombre, me tuve que conectar con mi celular porque ya no sirve la CFE ya anda muy mal desde que llegó Manuel Bartlett. Pues así son esas cosas, pero a ver, Juan Carlos. No, pero te decía una cosa que sí me parece muy importante, independientemente de las características de este pleito en particular, lo que estamos viendo es un gabinete que se ha ido deshojando como margarita, ¿no? Que se ha ido desmembrando porque tenemos primero 2 expresiones, una muy radical en Morena, como tú lo has señalado, respecto incluso de tu propia definición política como hombre de ideas de izquierda, por una minoría, yo diría que tiene secuestrado y el presidente está radicalizando la postura de la 4T, y peligrosamente, porque la está poniendo en riesgo cuando hay voces moderadas, como Ricardo Monreal, por citar un ejemplo, o Porfirio Muñoz Ledo, que tienen una visión completamente distinta, pero que no están en el ánimo, por lo menos ahora, del presidente. Entonces yo veo al presidente entre estos 2 vaivenes, y por otro lado, un fenómeno del poder. La gente no se atreve, ya cuando está uno en corto, porque a mí me ha tocado verlo, no hacerlo, pero sí verlo, normalmente al poder se le agrada, no se le contradice, y eso le hace un terrible daño al ejercicio del poder, porque yo lo que observo es que hay funcionarios, y lo que vimos hoy fue todo lo contrario, a lo mejor ya la gota que derramó el vaso, y con eso termino, que no se atreven a contradecir al presidente, no se atreven a cuestionar sus decisiones, lo aplauden, lo dejan hacer lo que quieren, no son capaces de decirle, presidente, perdón, pero no estoy de acuerdo con tal cosa. Y entonces lo que estamos viendo es que se están yendo del gabinete porque no hay un equipo de trabajo compacto, una discusión al interior del gobierno que permita tomar decisiones más consensuadas, aunque hay un jefe, aunque hay un mando, una última palabra que es la del presidente, ¿no? Sí, pero parece ser que transitamos en 2 líneas. Un autoritarismo del presidente hacia la sociedad, o sea, imponiendo una serie de cosas, y al interior un desarreglo completo de la administración pública que rompe toda la normatividad, porque cada secretaría tiene su propio reglamento, tiene sus atribuciones en la ley orgánica. Además, hay mecanismos, por ejemplo, de rúbrica de un secretario para cada acción del presidente, hay órganos colegiados, hay organismos intersecretariales, hay convenios entre secretarías para atender algunas funciones que les corresponden a unas y la tiene que atender otras. Es decir, hay todo un andamiaje administrativo, jurídico, que... Pero además hay responsabilidades, Víctor. Esto es lo importante. Claro, y en cada una de ellas hay responsabilidades. Y de lo que han señalado varias renuncias,
es que hay una supremacía del poder, por ejemplo, desde la Secretaría de la Presidencia, que además legalmente no existe como tal, es decir, no tiene esas atribuciones, la Secretaría de la Presidencia donde está Romo, y que es lo mismo que dijo Ursúa cuando se fue el secretario de Hacienda, el director del IMSS, ahora con lo que pasó con el secretario de Transportes, Comunicaciones y Transportes, y ahora lo está señalando este secretario, que muy probablemente tengamos una renuncia en los próximos días. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Porque tú no participaste en la segunda ronda. ¿Esa es una renuncia anunciada o es una sumisión más? No, yo lo que estoy viendo es algo que no habíamos visto en muchos sexenios, que se estuviera descomponiendo un gabinete, que terminara en tantas renuncias, que no haya el diálogo suficiente con el presidente y su gabinete, como para que te enteres por López Dóriga, que ya renunció el de la SCT, y el presidente diga al día siguiente que no ha platicado con él y no sabe, ni siquiera han podido comunicarse con él para decirle que ya le van a renunciar. Entonces, yo creo que la salida de este secretario es inminente, pero tiene que ver con la corresponsabilidad, porque hay muchas dependencias que firman conjuntamente acciones, determinaciones, y este secretario en particular empezó tomando una decisión muy difícil, lo obligaron a sacar la manifestación de impacto ambiental, de manera fast track para iniciar la obra de Dos Bocas. De la Así es, exacto, de la refinería, no lo quiso sacar Josefa, Josefa González, y tampoco, y este secretario se aventó 2 tiros, sacó la mía, rapidísimo de la refinería y sacó también la mía respecto de la reserva que atraviesa el Tren Maya. Entonces, el problema, y del aeropuerto, de las 3 cosas, el problema es que luego las responsabilidades te las fincan a ti. No puedes hacer como Lozoya y decir, es que me ordenó el presidente. Sí, pero si tu jefe, te lo pregunto a ti, Víctor, se lo pregunto al maestro Gilberto, a Queta, que han desempeñado funciones públicas, te ordena cometer un ilícito, no lo vas a hacer, porque el que va a ser responsable administrativamente, el que van a inhabilitar en el servicio público va a ser a ti. Entonces tú no puedes decir es que mi jefe me ordenó o mi jefe no me hizo caso. Entonces yo creo que a eso se debe en buena medida la descomposición que observamos, ¿no? Y además, desde luego, de los golpes bajo la mesa que siempre existen, ¿no? ¿Les parece que vayamos ahora al tema de lo de las clases por televisión? Me parece un tema que está en medio digamos, de la gran disputa y que a la gente le preocupa mucho porque, bueno, ¿qué va a pasar con sus hijos ahora que se anuncia? A ver, pongo en contexto. Se anuncia el cierre de 160 escuelas privadas. O sea, y es para empezar nada más, cierre completo. Se anuncia que muchas escuelas que van a permanecer están reduciendo sus colegiaturas y están buscando la forma de una nueva plataforma. Pero la escuela pública no mejora en la plataforma y lo que hace es recurrir a un convenio con las grandes televisoras para hacer la educación a través de este medio. Muy criticado, el sindicato de maestros ya dijo que no quiere este mecanismo, los académicos están alarmados porque por supuesto no será un mecanismo para elevar el nivel académico de los alumnos, y los padres de familia están desconcertados. ¿Qué opinión tenemos de este punto? Maestro Gilberto Zavala, tú eres especialista en el tema de educación básica. Mira, Víctor, el día de la noche de antier y ayer, del día de ayer, ya habíamos abordado una perspectiva precisamente a partir del anuncio del secretario Esteban Moctezuma Barragán, y ayer hacíamos un esbozo en términos de contexto de las reacciones que habían en términos de la comentocracia nacional. Y efectivamente, la Secretaría de Educación ahorita está planteando la producción de 4.500, algo contenidos. Así, contenidos que no es poca cosa, es muy pesado porque pues no se dedica a la producción, y las televisoras con 450 mil millones de pesos, lo único que va a hacer es transmitir. Pero efectivamente hay una posición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el ala disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a partir de los secretarios generales de la sección 22 de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán y la sección 9 de la Ciudad de México. No se ha manifestado formalmente la sección 7 del estado de Chiapas. Hay un rechazo efectivamente
a este plan educativo a distancia que ha planteado y que ya recordábamos que estamos más o menos apenas en 80 países a nivel mundial que han planteado una reactivación del ciclo escolar y hay aproximadamente 100 naciones que han guardado un silencio precisamente a partir de la pandemia. Y ellos entonces hacer uso de radios comunitarias, redes sociales, y se enfrentan con un problema en el que en Oaxaca, por ejemplo, más del 70% de su población es rural y 2 de cada 10 hogares no tienen televisión, y que efectivamente el programa Aprende en Casa, la crítica desde la coordinadora es que es discriminatorio y aumenta la brecha digital porque no todas las casas, no todos los hogares tienen ni televisión y ni conectividad, no hay uso de la tecnología. En Michoacán la difusión la van a hacer a partir de materiales propios elaborados y harán uso de los libros alternativos de texto a través de redes sociales. Ojo, porque esa educación alternativa a partir de los libros de texto gratuitos, de textos que la propia organización lleva a cabo, los construye, tiene que ver precisamente con Oaxaca, que le ha dado resultado a partir de un proyecto pedagógico que ellos han llevado a andar desde hace mucho rato, que es el PTO. En Chiapas es con los gobiernos de Sabines y Manuel Velasco Coello. Ellos también obtuvieron recursos y prebendas económicas que les permitió fortalecer su movimiento magisterial, y allá en Michoacán están también con su proyecto, con sus proyectos educativos alternativos. Muy bien, maestro Gilberto Zavala. Pues buen tema. Keta, tenemos poco tiempo, pero ¿qué opinas sobre este tema, Keta? ¿Cómo va a aplicar en las familias? O sea, los niños van a tener que competir con el papá o la mamá, si es que tienen televisión, para que la mamá deje de ver la novela y puedan ver y puedan entrar a la materia, no sé. Por primera vez coincido con la CENTE, ¿verdad? En el sentido que debe haber otro medio alternativo, que no nos podemos limitar al uso de la televisión, porque 14 millones de hogares no tienen televisión. Si nos preocupaba que un buen número de hogares no tenían acceso al internet ni tenían computadoras, tampoco tienen acceso a las televisoras, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se va a resolver esta situación? Y repasando lo que planteábamos ayer, comentaba que había muchos municipios a los que se les llamó inicialmente de la Esperanza, donde el COVID no había llegado, ¿no? Pero ya entonces, se acabaron. ¿Por qué no en esos municipios que están libres del COVID y de la infección no se promueven otros medios alternativos de educación? Porque la mayoría de esos municipios, por ejemplo en Chiapas, son comunidades indígenas y comunidades alejadas, ¿no? Sí. Y entonces creo que aquí tomaron una decisión desde la Ciudad de México, como decíamos antes, una decisión desde los escritorios, ¿verdad? Desde una visión muy centralista, desde una visión muy de ellos, ¿no? Sin ver en realidad cuál es el contexto. Muy bien, Juan Carlos, Televisa subió 14.5% sus acciones el día de ayer y TV Azteca subió 9.8%, es decir, tuvieron la recuperación más alta de toda su historia en un solo día. Es un gran negocio para ellos, puede no ser un gran negocio no puede no ser una gran solución para las familias y para los niños. ¿Qué opinas de este tema, Juan Carlos? Mira, ya lo habíamos comentado, pero lo comento de nuevo. O sea, no parece ser la mejor solución. Y no es por ser contreras. Te lo digo porque yo lo viví en carne propia. Yo tengo un pequeño colegio y lo que hicimos fue utilizar las herramientas con las que ya contábamos para poder dar clases en línea por grupos. Las grandes televisoras no se van a dar abasto para todos los grupos, ni en canales, ni en horarios. Entonces, la implementación, me parece que si la hicieran bien, van a tardar más en implementarla, en que si Dios quiere superemos el número de contagios y empiece a bajar el tema de la pandemia. Y evidentemente, como dice Keta, es un tema que se toma desde un escritorio en la Ciudad de México.
y que no se focaliza, no se aterriza y no se escucha, como dice el maestro Zavala, pues a los maestros, que son los que tienen que opinar sobre cuáles son las condiciones en sus municipios para llevar a cabo, implementar esto. Yo creo que, bueno, Televisa, se supone que cobraron, se estima que, no se sabe con claridad, pero unos 450 millones de pesos, yo creo que más. Solo por desarrollar. Sí, sí, claro, y además decíamos ayer en el programa que ya las nuevas generaciones ya no ven televisión abierta, Víctor, como tú lo acabas de decir algo tan simple pero tan importante como esto. La mamá ya no va a poder ver la novela, ya no va a ver su programa en la mañana o sea, ya se organizó el negocio en función perdón, el hogar, en función de la disponibilidad de ese espacio, ¿no? Que es la televisión. Entonces, bueno, dando tumbos, como vamos, lo que sí está claro es que bueno, hay una intención de sortear para que no pierdan el ciclo escolar. Hoy el presidente dijo algo muy importante, que estaba pensando ver cómo apoya a las escuelas privadas. Estamos hablando de que están cerrando ya muchas escuelas privadas. No sale para pagarles a los maestros, ese es el problema. Entonces, no va a darse abasto la educación oficial. Para que tengan una idea, nosotros en educación privada tenemos un cupo máximo de 20 alumnos por salón, y en una escuela oficial hay hasta 60 alumnos. No, donde caben 60 no caben 80. Y eso no va a ser de esa manera. 14 millones de alumnos. Cuando pasamos a la educación superior, yo quiero hacer algunas anotaciones ahí, porque ese es todavía más grave en el tema de educación superior. Pero regresando al tema de la educación básica, hay un problema, bueno, esto significa muchos problemas. Los contenidos, decía el maestro Gilberto Zavala, la transmisión, la competencia, la falta de tecnología en las casas para poder tener, digamos, este aparato con el que van a recibir, el gran negocio que significa, y muy probablemente incluso hasta un tema ahí de conflicto de intereses, porque Esteban Moctezuma en realidad era un funcionario de la televisión azteca hasta hace unos días, bueno, hasta hace unos meses. Pero ya ha habido intentos sobre el tema de la educación a distancia que han sido exitosos, también no hay que dejarlo de lado, digamos. Hay algunos casos importantes. Hoy, en medio de la pandemia, ¿las familias tendrán oportunidad de educar a sus hijos o estamos ante un tema generacional profundo donde no va a existir una posibilidad de educación real, maestro Gilberto Zavala? Mira, yo quisiera comentar que creo que se está desaprovechando de entrada una valiosa oportunidad en términos de reto y de desafío para que efectivamente las escuelas públicas, sobre todo las de educación básica, pudieran contar con luz, energía eléctrica, con agua y con conectividad. Lejos de eso, efectivamente se destina una suma que a estas alturas de la pandemia, una suma económica grande para proporcionar a las televisoras que van a ser las transmisoras. Y yo me quedo con el comentario de Juan Carlos. Muchas familias no están viendo la televisión abierta, no la miran. 6 televisoras entonces en la perspectiva nacional, 18 televisoras estatales más las que se agreguen, y me parece que en todo caso las autoridades educativas estatales aún nos deben la explicación de lo que significa el alcance y las limitaciones que esta perspectiva educativa a distancia tiene en términos del gobierno federal. Muy bien, ¿qué tal? Hay un modelo que se aplica, que acepta la SEP de manera muy residual, porque prácticamente lo tiene muy abandonado, que es el maestro privado, o sea, no la escuela privada, sino el maestro privado, el tutor. ¿Se acuerdan? Como en el siglo XIX, hay maestros que toman a niños y que esto lo hace que, digamos, le da un seguimiento y estos niños, digamos que estos planes son reconocidos por la SEP. Ocurre con algunas personas, por ejemplo, que tienen discapacidad, o cuando están viajando mucho, que son hijos de algunos artistas. Estos maestros personales son reconocidos. Eso pudiera ser una salida ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Sí, mira, por ejemplo, aquí en Tuxtla hubo escuelas muy famosas, ¿verdad? De maestras, en que los niños que no aprendían, pues iban por la tarde a clases, ¿no? En Arriaga, mi pueblo, había la famosa maestra Manuelita, ¿no? Y como sucede, por ejemplo, en la educación para adultos,
que cada grupo o cada alumno, ¿verdad?, tiene su tutor. Entonces deberían responder de esa manera ante esta situación de emergencia. Yo creo que estas escuelitas van a tener mucho éxito. O sea, poner énfasis más que en la tecnología obsoleta que de la televisión, porque hay una tecnología superior ahora que son las redes, etcétera, etcétera, poner énfasis en el maestro, lo que nos salvó en el siglo XIX y lo que puede ser que ahora se pudiera convertir en una posibilidad. Además, era curioso, se le depositaba tanta confianza al maestro, ¿verdad? Más que nada eran maestras, la mayoría de ellas, muchas maestras jubiladas, que les permitían reglazos y pellizcos a los alumnos, ¿verdad? Y tú llegabas y te quejabas en tu casa y decían, la maestra tiene razón, de seguro te portaste mal e hiciste algo, ¿no? Y en cambio ahora a todos esos maestros y maestras pues van a parar a derechos humanos, ¿no? Con recomendaciones, ¿no? Pero significa un viraje, es decir, lo que estamos diciendo nosotros es que significaría un viraje, es decir, sí, no poner el énfasis en la tecnología, ni siquiera en la institución, sino en los maestros. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Rápido, un minuto para que cierre el maestro Zavala, porque tiene más experiencia en el tema. Primero, pues yo creo que el perrito de Queta está molesto porque le han de haber cambiado el canal de televisión. Segundo, tiene razón lo que acaban de decir respecto de las clases de los maestros. Yo creo que el aprendizaje de esta pandemia va a ser no qué vamos a hacer ahora, porque este gobierno no tiene capacidad de ponerse de acuerdo ni con sus gobernadores, desafortunadamente. Es decir, no ha bajado la información, les aseguro que lo que dijo Esteban Moctezuma lo vieron los maestros por televisión, nadie se los comunicó formalmente, sí, y entonces hay mucho, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos va a dejar es un buen aprendizaje y ojalá que se adecue la ley para que podamos enfrentar los retos de la tecnología, de los maestros, como decíamos hace rato, para ver cómo le entramos la próxima vez que suceda una desgracia como esta, ¿no? Ok, maestro Gilberto Zavala, permíteme, antes de que participes, voy a mandarles saludos a los que están con nosotros el día de hoy para dejarte que tú cierres el programa. ¿Te parece bien? Sí, de acuerdo. Felicidades, muchísimas gracias por estar con nosotros, a Vicente Suárez, a Miriam Escudero Villamil, a María Angélica Vázquez, a Tony Vázquez, a Ailet Ángeles, a María Angélica Vázquez, Acuario, Candita Salas, Juan Carlos Vázquez, Cent, Anita Méndez, Cheli Aguilar, Jaime Martínez, Araceli Hernández, Eddie Trejo Sea, Lisette Escudero, Vicente Obando, Regina Velázquez, Alejandro Toledo, José Ruiz Genovés, Mario Enrique Zavala, Sebastián Fernández, Jerry Sean, Adriana Bautista, Verónica Guillén, Felipe Piña, José Morales, David Pérez, Ernesto Sánchez, Manuel Centeno, Sheila Solís, Sergio Maciel, Neri Centeno, Socorro Hernández, Gary San, Samari Zavala, Carla Burguete, Ingrid Escudero en México, saludos, Jesús Gómez, Carmelino López, Rubicel Perea, Blanca Romero, y bueno, tenemos muchísima gente que nos está siguiendo, muchísimas gracias, saludos a todos. Voy a dejar al maestro Zavala que cierre con el comentario sobre este tema. Muy buenas noches a todos, maestro Gilberto Zavala. Qué maravilla saber de que hay muchas personas, seguramente padres y madres de familia y profesionistas que están interesados por la modalidad que está adquiriendo el sistema educativo nacional y que sin duda hay muchas dudas que ojalá se disipen pronto. Por lo tanto, yo digo que la televisión y efectivamente los libros de texto por sí solos no van a poder reemplazar a la figura del maestro. Es prácticamente imposible y creo que hay estados como Chiapas que necesitamos dialogar con las maestras y los maestros para recuperar la experiencia pedagógica, la experiencia educativa y sobre todo cómo fortalecer a la escuela mexicana. A mí me preocupa que en la educación superior hay un decremento, va a haber un decremento de la matrícula y que eso hay que atenderlo, sin duda, a partir de las complicaciones que ustedes ya han comentado. Yo me quedaría entonces con los comentarios que estamos recibiendo a través del programa en vivo y que pudiéramos nosotros más adelante seguir abordando esta temática que sin duda va a seguir siendo algo porque es un paradigma social y es un gran reto que significa para los estudiantes el cómo enfrentar